Muy buenas noches, doctora Susana. Mi nombre es Yandri León, del tercero C de la carrera de Derecho. Y como tal, le voy a exponer un análisis de lo que es el caso número 19303-2019, 20328. Bueno, como tal, este análisis se basa en, en lo que es una sentencia clave de lo que es la Corte Nacional de Justicia y como tal del documento falso. Exploraré el caso de Carlos Alfredo Guaranda Rosado y la importancia jurídica de esta resolución. Bueno, para comenzar, los datos generales del caso em, nos dan unas información clave de lo que sería el caso para tener un poco más de conocimiento de lo que es. El órgano emisor, como tal, es la Corte Nacional de Justicia. La fecha de resolución es el 1 de septiembre del 2022. El ponente es la doctora Daniela Camacho Herol. El número de proceso como tal, valga la redundancia, es el 19-303-2019 20328. El tipo de recurso como tal de este es la casación. El procesado se llama Carlos Alfredo Guaranda Rosado. Y el delito imputado como tal es el uso de un documento falso. Eh, l- los antecedentes procesales. Aquí como tal en esta diapositiva detallo los antecedentes que en primera instancia se nos dice que el Tribunal de Garantías Penales de Zamora lo declara culpable, dándole una pena de lo que es 3 años y 4 meses de prisión, más una multa. Bueno, después apela en lo que es la Corte Provincial de Zamora, rechaza como tal la apelación por voto de mayoría y la sentencia inicial es confirmada. Ahora, el recurso de casación interpuso pros- por el procesado ante la Corte Nacional una audiencia de fundamentación el 15 de julio del 2022. Los hechos relevantes del caso como tal. Se nos dice que el 19 de julio del 2018, Carlos Alfredo fue detenido y conducía una camioneta y presentó una licencia de tipo E y la matrícula del vehículo. El agente de tránsito sospechó que la licencia era falsa. Tras la verificación, se confirmó que solo tenía una licencia de tipo C registrada y se inició la investigación por el uso de documento falso. Ahora, hay unas cuestiones jurídicas discutidas como tal, que si nos preguntamos, ¿existe dolo? Como tal, se debatió si el procesado actuó con conocimiento y voluntad de usar un documento falso. Tal vez otra pregunta sería, ¿hubo error del tipo invencible? Se analizó si Guaranda Rosado creyó legítimamente en la validez de su licencia, excluyendo como tal la tipicidad. En la motivación de la sentencia, se cuestionó si la sentencia de la segunda instancia estaba adecuadamente motivada, respetando el debido proceso. Eh, Como cuarto punto, la vulneración del debido proceso y se argumenta que si se respetó el derecho constitucional al debido proceso del procesado. Hubo alegatos de las partes. La defensa del procesado argumenta que la sentencia de dolo, alegación del error de tipo, sostenía que la licencia estaba registrada en el ANT, lo que valida su creencia y cuestionó la falta de motivación en la valoración como tal de las pruebas y la vulneración del debido proceso. En cambio, la posición de la fiscalía coincidió en la falta de la motivación de la sentencia, reta- re-
rectificó que la licencia de conducir es un documento público. Como tal, expresó dudas sobre la certeza de la responsabilidad penal. Ambas partes coincidieron en la necesidad de una revisión jurídica como tal. Ahora, hubo fundamentos jurídicos en las sentencias. Sobre el dolo, la Corte determinó eh, que no se probó el dolo. Los jueces presumieron el dolo sin pruebas como tal, lo cual está lo prohibido eh, por el COIP en el artículo 455. Como tal, sobre el error de tipo, se reconoce que el procesado actuó bajo creencias de la legalidad, lo que como tal lo excluye de la tipicidad penal y se nos dice que no hubo intención dolosa. La motivación de la sentencia, como tal, se identificó la falta de motivación razonada en segunda instancia. No hubo análisis de claro ni pruebas del dolo, afectando como tal al debido proceso. Y las decisiones de la Corte Nacional y conclusión, se nos dice que la sentencia casada por indebida apelación del artículo 26 del COIP, inexistencia del dolo, confirmando la conducta del acusado, falta de motivación reconocida como tal en la sentencia impugnada. El error de tipo debió ser considerado y el fallo anulado. Se ordena un nuevo análisis jurídico. La Corte Nacional de Justicia, como tal, actúa como garante del proceso y control de la legalidad, reafirmando que no se puede condenar sin prueba penal del dolo. Este caso, como tal, siente un precedente importante en la valoración del error de tipo, eh, invencible, como tal, y el resto al derecho a una sentencia motivada y razonada. Bueno, doctora, esta ha sido mi exposición, un pequeño análisis de lo que es del caso que le sucedió al señor por la falta, por la utilización de un documento falso como tal.